Sean bienvenidos a esta sesión, la última de este primer día. La inteligencia artificial no es sujeto de derechos. Noten que no estamos planteando una pregunta. Mejor vamos a mostrar por qué los sujetos de derechos revisten ciertas características y la IA o las inteligencias artificiales no poseen estas características. Y para llevarnos de la mano de este tema, tengo el gusto de presentarles nuevamente al maestro Mario David Esparza Farías, abogado con doctorado en Derecho especializado en Inteligencia Artificial y Robótica, con enfoque en derechos humanos y temas como derechos digitales, derecho corporativo y mercantil. Profesor de instituciones como la Universidad del Valle de México y Universidad Humanitas, enseñando temas de derecho digital y e-justicia, con experiencia previa en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y en Bayer. Mario, gracias por la paciencia y gracias por estar aquí hoy, por cerrar este día con una pregunta que está en boca de muchos, pero una respuesta que de algún modo es determinante, tajante, por lo menos en la realidad presente, ¿no? Bienvenido y gracias por estar aquí. Al contrario, agradezco pues la invitación, Roberto, la plática previa que tuvimos bastante divertida, la verdad, bastante de fondo, bastante viajada, inclusive en algunos puntos. Pero bueno, yo le decía el día que platicamos, Roberto, que el futuro y lo que es ahora sí que pues todo lo que planteamos como una realidad alterna se está convirtiendo en una realidad material, ¿no? En una realidad, lo que algún día pudiera haber sido un simple planteamiento mental se está aterrizando y dentro de ello salió este punto que es muy interesante y que, pues bueno, quisiera yo platicarles al respecto porque hay una confusión, básicamente, y con esto empiezo con las teorías o los planteamientos de Thomas Kuhn, de que implica un paradigma, ¿no? Hasta dónde va a poderse tutelar a una herramienta, a un equipo de cómputo, a un teléfono inteligente y obviamente a una antropomorfización o a un ente antropomorfizado, algún derecho, el cual siempre ha sido tutelado a imitar al hombre o la creación prácticamente del ser humano, ¿no? Más o menos por ahí nos vamos a dirigir. Perfecto. A ver, volvemos a la afirmación categórica. Las inteligencias artificiales no son, no son sujetos de derechos, pero no es una afirmación gratuita, doctor. Hay parámetros que la filosofía del derecho atribuyen a las que sí lo son. Aquellos entes, por supuesto, seres humanos, las ficciones de derecho que llamamos personas morales y tendremos una leve, ligera conversación respecto de derechos de los animales para ver en qué momento se adquirió o se adquiere ese estatuto y esas características que permiten atribuir esta justificación de un estatuto de posesión de derechos. Por favor, autonomía y dignidad, interés moral, igualdad y justicia. Bueno, la capacidad de autogobernarnos y tomar decisiones propias es un factor clave para considerar los derechos y precisamente a partir de ese control social, pues nosotros como seres humanos nos hemos visto en la necesidad de ir parametrizando todo lo que debe de poderse generar o actuar hacia nuestra toma de decisiones, ¿no? Ese es el objeto precisamente o el filos de la norma, ¿no? ¿Por qué la norma tiene una esencia? Básicamente porque se plantea hacia el interés moral, que es la posesión de los intereses propios que todos tenemos y que normalmente coincidimos en planteamientos como los cuales yo regularmente me baso, que son los planteamientos kantianos, donde debemos nosotros de considerar que nuestro comportamiento sea una regla universal, positivizando o buscando las conductas que le pueden beneficiar o deben de beneficiar a la mayoría bajo el principio también conocido como la regla de oro, ¿no? Que hagamos o busquemos que los demás se comporten de la forma positiva para tratar de que la norma, pues,
genere ese resultado, pues que es una convivencia social pacífica y en beneficio de todos, ¿no? Esa protección legal que la norma o el origen de la norma busca. Obviamente pasándonos o guiándonos hacia la igualdad y la justicia, que es esa protección de los derechos que, bueno, sugería yo un video, evidentemente por las tomas de decisiones, ahorita por data suya no lo podemos ver, pero como en una de las películas, que esta película del hombre bicentenario en el año 1999, Robin Williams la protagoniza y él exige en un momento dado, después de varias generaciones, que le sean reconocidos estos tiempos, estos derechos. Y en esta película lo primero que él habla, y creo que es de los primeros principios o derechos humanos, él busca la libertad, él dice, no ser libre, ¿no? Como antaño ocurría con el tema de la esclavitud, ¿no? Que el esclavo siempre estaba buscando su derecho a ser libre, pero estamos planteando una gran diferencia, un gran vórtice gigante que es una máquina, un elemento totalmente creado por nosotros y el otro que es un elemento que es creado de manera natural, que es el ser humano, sin tocar los principios de naturaleza religiosa. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, brincando hacia la parte de que además el ser humano, semejante a otras criaturas por tener, obviamente, la vida como principio, la libertad esencial, tiene ese reconocimiento como un animal, pero que ahora, esquematizando o planteando las leyes y los tratados internacionales, pues ya se empieza a abordar el extender los derechos de alguna forma que tenemos como humanos a seres sintientes, como es el caso de los animales. Inclusive en ese tema comentábamos brevemente Roberto y yo, pues que estamos también bastante, ¿no? Hay otros países donde inclusive el derecho a legarle o a dejarle algún legado a un animal, pues ya es patente, ya es posible, cosa que aquí lo único que hacía mucha falta, porque la verdad es que había mucho maltrato animal, era proporcionarle al animal, pues no, obviamente no todos los derechos que tenemos como seres humanos, pero al menos sí de manera homóloga poderle abordar como un ser sintiente, garantizarle o otorgarle, o abordarle los principios básicos, entre los cuales pues está el no ser maltratado, ¿no? Creo que como ser humano, antes que la propia libertad, buscamos que de ninguna manera nadie nos infiera una lesión tanto física como de naturaleza moral, ¿no? Siguiente, por Maestro, favor. en este sentido, no estamos hablando de derechos humanos de los animales, sino simplemente de los animales como sujetos de Exactamente. derecho, que es una primera gran distinción, porque todavía también se escucha allá afuera, no, es que los derechos humanos de los animales, ¿no? Sujeto de derecho y derechos humanos no son lo mismo. Lo comentamos claramente. El Código Civil establece, bueno, el Código de la Ciudad de México ya toma, por supuesto, planteamientos mucho más relevantes, más modernos, pero yo quisiera regresarme un poquito al origen de lo que es considerado dentro del Código Civil y lo platicamos también, que son los semovientes, ¿no? Los seres que se mueven y que son objeto de transmisión entre nosotros los humanos, pero no por ello quiere decir que adquieran derechos, ¿no? Lo único es que nosotros somos responsables, como lo establecen los códigos civiles, de esos semovientes, que en este caso también la responsabilidad de nuestros animalitos, de nuestras mascotas, está limitada a que si el animal, como lo ha establecido el Código Civil, genera algún daño, nosotros respondemos de alguna manera solidariamente por ese daño que el animalito está causando. Evidentemente, eso, de entrada, el hecho de que cause un daño no lo va a privar de la vida. Fíjense cómo hay puntos muy discordantes y a la vez muy coincidentes. Si un perro en un momento que el dueño se le escapa y genera un daño, la consecuencia no va a ser matarlo, pero tampoco juzgarlo, ¿eh? Fíjense, ahí empieza uno a aterrizar
homologación de ciertos derechos, pero no porque se transmitan de manera directa, eh, por un simple esquema que es que la norma no está representada por un animal per se ante la falta del razonamiento dentro de un congreso que lo platicábamos para generar su propia norma, pero sí que nosotros de alguna manera podamos protegerlos con la norma que nosotros tenemos, ¿no? Totalmente. Ahora, Bueno, maestro, los animales, los seres semovientes bajo una definición del Código Civil y ya tomando en cuenta esta primera definición de seres sintientes y por lo tanto sujetos de derechos, asumen dos de las características que estamos tocando. Esta autonomía, que no automatización, ellos sí son autónomos, se autorrigen, sin hablar de libertad, y además, dice la Constitución del Estado de México, son seres sintientes. De algún modo, hay un bien jurídico tutelado que es por esta supuesto. sentimentalidad o capacidad, si no de autoconciencia, sí de captarse en los animales. Y eso no lo vamos a encontrar de entrada en las inteligencias artificiales, aunque pareciera que sí. Guíanos un poco en ese sentido. Bueno, mira, Roberto, muy buen planteamiento. Voy al mismo punto que ya contaba o ya generaba. Estamos hablando de animales que son son naturales. No tenemos que perder el hilo. La inteligencia artificial es una generación creada por el ser humano a través de darle el planteamiento de ser una herramienta. Los animalitos tienen un origen natural, tienen un proceso de creación en el cual nosotros inclusive por provisión de clonación de animales no podemos generarlo desde hace muchos años, no podemos generar animales a partir de un proceso de clonación. Entonces, el hecho de que nosotros generemos un robot o generemos un perro, inclusive que los Elon Musk y bueno, varios de los creadores de estas figuras robóticas, al transmitirles o al crearlos nosotros con sensores, no quiere decir que porque sientan el dolor o porque sientan de alguna manera, por decirlo, un sufrimiento, que ya es un tema subjetivo, por eso los vamos a tutelar de un derecho desde el planteamiento de robot o el animal, ¿eh? O sea, no porque le ponemos transmisores de señales de dolor, señales de olor, lo que podemos nosotros percibir similarmente a un ser humano, no por ello vamos a tutelar a una máquina de que pueda tener ese parámetro de autorización para ser propietario o para tener otro tipo de esquemas jurídicos, ¿no? Bueno, obviamente las condiciones mínimas, como tenemos aquí en la diapositiva, que en dado caso pudiera plantearse para un reconocimiento, estoy trabajando tres esferas, una autonomía y una autoconciencia, que sí estamos yendo hacia ese punto, ¿eh? La inteligencia artificial debe demostrar la capacidad de tomar decisiones independientes y expresar autoconciencia. Evidentemente, una autoconciencia que está lejana, pero que está basada ahorita en este momento únicamente en la parametrización que tiene la inteligencia artificial respecto de los datos que obtiene, que nosotros le transmitimos o que la propia inteligencia artificial a través del deep learning va recibiendo o va tomando, pues para poder generar algo similar a la conciencia, ¿eh? Todavía no podemos hablar de que exista esa autoconciencia para tomar las mejores decisiones por el tema inclusive de los vehículos autómatas, ¿no? ¿Cómo voy a reaccionar bajo cierto esquema en el momento en el que tenga yo que tomar una decisión como vehículo? Ahí está la autoconciencia. En teoría, le daría a la máquina el instinto de supervivencia a la propia máquina, que es la tesis que se sostiene más peligrosa. Yo tengo que preservar al vehículo con el que puedo impactar, más allá de lo que tengo yo, que sería la vida de los que puedo yo afectar, que ese es el gran dilema que también existe. Esta interacción social y la comunicación
pues debe de ser significativa y precisarse cada vez más con un lenguaje que sea comprensible, pero no por ello lo va a transitar a que le otorgue algún derecho, ¿no? Y obviamente la responsabilidad ética que implica que la inteligencia artificial, como lo planteo en el tema kantiano, sea responsable por sus acciones. Nosotros, al momento en que le demos un derecho a un ente de silicio y metal, pues bueno, estamos de alguna forma transmitiendo lo que nosotros naturalmente tenemos y con ello todo el esquema de responsabilidades que nosotros generamos como seres humanos hacia los demás, pero también de los demás hacia nosotros. Claro. Cuando a una máquina yo la apago o yo la elimino, yo la destruyo, y bueno, ¿qué sentimiento nos puede generar eliminarla de manera definitiva, ¿no? Maestro, Siguiente, por favor. vamos a llegar, por supuesto, a la inteligencia artificial contra la persona moral, pero ya de entrada, para tomar a los tres seres, los seres humanos, los animales y las inteligencias artificiales, vamos a encontrar la autonomía común en los animales y en los seres humanos, no en la inteligencia artificial, pero tampoco en la ficción llamada persona moral. Simplemente lo dejo sobre la mesa porque cuando lleguemos a la comparación con las personas morales, sí que hay un ente que Ujú. puede responder contra los derechos de otros, ¿no? Esta correlatividad entre derechos ejercitables y obligaciones cumplibles por parte de una persona física, moral o un ente responsable o que tenga que hacer frente a esos derechos. Exactamente. Bueno, fíjate que al momento en que estaba yo generando la presentación, bueno, aquí tengo igual otros cuatro planteamientos respecto de estos elementos que tenemos jurídicamente que considerar. En principio esa autonomía que le vamos a trasladar, lo cual me parece muy delicado, ¿no? Porque el considerar los seres autónomos sería tanto como empezar a permitir lo que ya sucede en Japón, que es el matrimonio bajo las normas o los parámetros de Japón, con una máquina, con un ente. Entonces ahí estamos haciendo una figura totalmente disruptiva respecto de lo que nosotros consideramos como un matrimonio bajo un parámetro inclusive de una legislación europea, una legislación americana o latina, ¿no? El principio de la autonomía puede ser muy grave porque entonces estaríamos hablando de familias con derechos, pero ya totalmente robóticas. O sea, vamos otra vez a la ciencia ficción, ¿no? ¿Qué tan cierto pudiera ser eso? Depende de la traslación de esos derechos. Repito, de las partes donde viene ahora sí que lo más complicado para poder otorgar esos derechos, y aquí vengo, es la parte de la empatía. No puedes tú otorgar este término que es súper importante a un robot, a un ente, porque por el simple hecho de que el comportarse o el sentir como un ser humano es exclusivo del ser humano, ¿no? Sí, que van a obedecer a sus intereses propios y regreso otra vez a esta película, además de que pide la libertad en el hombre bicentenario, dice, bueno, y todo lo que yo he generado por mi trabajo en servidumbre hacia ustedes como mi familia, pues requiero que me lo paguen, requiero que yo quiero comprar o adquirir bienes, pero esos bienes a qué título van? Van a título de perpetuidad porque esa máquina no tiene un vencimiento, no tiene un finito, un tema finito como el ser humano, que pasa al tema de las sucesiones, que es precisamente otro planteamiento que legalmente también está generando una nueva visión, ¿no? Entonces esa responsabilidad implica muchas cosas que, bueno, quedan ahí todavía muy pendientes de poderse aterrizar en una norma, ¿no? Que viene con la responsabilidad de los vehículos y que se traslada a lo que hacemos el símil o platicamos del tema de la persona moral. Siguiente, por favor. Claro que sí, maestro. Los que hemos estado con la oportunidad pues de dar derecho mercantil sabemos y en principio cuando le explicas a los jóvenes que la persona moral es una entidad
pues ahora sí que es subjetiva, pero que sí genera derechos y genera obligaciones, implica que para que existan esos derechos debe de haber cuatro planteamientos esenciales. Hay una falta de autonomía que aquí en las personas morales no la hay. Las personas morales evidentemente son autónomas en cuanto a su generación, en cuanto a que está representada por un ser humano. Entonces, hablaríamos de un tutor de la inteligencia artificial, tendría que tener un ser humano que representara o sería totalmente ajeno a una representación humana. Esos son los primeros conflictos. Ausencia de experiencia consciente. ¿Tendría una experiencia consciente el ente? Pues no, de ninguna manera, o se iría acumulando una experiencia, pero repito, al no tener conciencia no la podemos calificar así. Y obviamente viene el planteamiento de la limitación ética, perdón, respecto de ese esquema, de su actuación, su comportamiento, qué lo va a arreglar, qué lo va a normar, bajo qué principio se va a seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona moral en una industria, pues lleva una línea, lleva una guía, si, no sé si está en la industria farmacéutica o está en la industria energética, pues tiene una limitante inclusive de naturaleza ética que también se rompe y que muchas veces está en el parámetro del humano que la está controlando, la está manejando como entidad, así como ese riesgo y abuso que implica generarlo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a estos dos puntos, siempre me gusta dejarlos muy en claro, ¿no? El tema de la ética y el tema del patrón normativo de la parte legal. En la parte ética, esa responsabilidad autónoma y el dignificar los derechos fundamentales, fíjense, dignificar los derechos fundamentales, ¿cuánto tiempo nos costó, Roberto, que hoy sea un principio internacional, lo que inclusive ya no es derechos humanos, ¿no? Son derechos fundamentales? Esta dignidad basada en la parte no solamente de la libertad, sino de la igualdad y la no discriminación. Entonces ahí tenemos otro patrón que está dándose mucho en la inteligencia artificial, que es la discriminación que está dando la propia máquina, ¿no? Tenemos el caso Twitter, que lo conocemos todos, donde a partir de un planteamiento, de una pregunta, Twitter empezó a hacer dilución, preguntando algunas otras características de la persona para reducirla a un planteamiento discriminatorio, lo cual, pues lógicamente, este, va a trastornar otro posible derecho humano que ya estamos superados, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que la máquina reaccione ante esta discriminación? ¿O cómo lo vas a plantear para que ésta siempre se comporte de esta manera? Bueno, obviamente, bajo la definición de persona, en el derecho que la tenemos perfectamente aterrizada, pero entonces tendríamos que generar ahora es persona que robot, tendríamos que aterrizar en una ley la definición de robot, que es aquella persona que tiene derechos y obligaciones análogos a un ser humano, por decirlo, por aterrizarlo así muy a No, la brava, ¿no? y fíjate que ahí me quiero detener en esta parte de tienen o no derechos, hoy no los tienen. Pero es que sería tan sencillo, iba a decir como que algún loco, bastaría como que un grupo modificara la ley y dijera que los tienen, pero entonces vienen todas las demás repercusiones. No es que no los podamos crear en el papel, es cómo lo justificas frente al resto de los seres humanos y sus derechos, que es lo que tienes en pantalla, ¿no? La tinta aguanta todo, decimos, el papel aguanta todo, pero si decidimos hacerlo, todo esto que tenemos en pantalla son preguntas que no tienen respuesta. Por eso no deberíamos crear, al menos por el momento, una especie de personalidad jurídica de los robots o la persona robótica, como dices, personas Sí, totalmente, humanos, personas totalmente. morales, sociedades, personas robóticas. Me gusta mucho el planteamiento. Y tomo lo de la discriminación, porque entonces sentíamos otra vez a generar calificaciones
entre humanos y robots, que inclusive en varias películas de Spielberg, en la propia película de inteligencia artificial de Steven Spielberg, divide a los meca de los humanos, ¿no? Dice, estos son los mecánicos, estos son los humanos, y esta división, esta mezcla, le da más valor en un futuro distópico completamente, lo que inclusive le llaman algunos robocalipsis, ¿no? Donde habría un tema en el cual el robot, al tener derechos, que esto es parte de lo que, pues sí, de alguna manera pudiera ser complicado, superara con sus derechos el control. Este, Aunque ahí aterrizo claramente a los que todavía le tienen temor al tema de la inteligencia artificial, lo que es clarísimo en cuanto a lo que hace el ser humano, y cito a Henry Ford, pero desde otro panorama. Si Henry Ford hubiera creado un vehículo sin frenos, ¿qué hubiera sucedido? Entonces, el ser humano, bajo el patrón de lo que nos está creando, incluyendo a todas las desarrolladoras pues de todo lo que es esta nueva tecnología, pues saben de lo que es posible su propia tecnología, así como Ford creó el vehículo y le puso frenos, porque se dio cuenta de lo que podía hacer el vehículo, al no tener un control. Entonces, bueno, las alternativas son básicas, la verdad. Repito, no quiero cerrarme a decir de ninguna manera jamás van a tener derechos. Por el momento creo que estamos bastante alejados de esa posibilidad. Se lo decía yo a Roberto claramente y voy a citarlo varias veces porque ya lo he hecho en algunas pláticas que he tenido. Pues tendríamos que en un congreso legislativo empezar a darle poder a docentes, no nada más de animales, ¿eh? Y esto lo refiero sobre todo con la propia ciencia ficción de Steven Spielberg, donde los congresos están representados por entes que pugnan por su territorio, pugnan por sus reglas, y bueno, pues esto está un poquito descabellado, pero para ello sería lo primero, o el primer punto sería otorgarle representación a un robot en los congresos, ¿no? Y no nada más me refiero al Congreso en México, evidentemente a cualquier congreso constitucionalmente establecido, que implicaría inclusive reformar la propia norma para decir, ahora le vamos a dar una representación a estos entes, y ahí no me detengo, ¿eh? Porque sería también, se lo dije ese día que platicamos, pues darle poder o darle valor también, si existen, a estas personas o entes que son de otros planetas. Pero bueno, está un poquito lejano, pero creo que así se debe de haber planteado en algún momento las reglas de la robótica, que hoy son las reglas que parametrizan todas las leyes o se están parametrizando para generar todas las leyes de inteligencia artificial, basado en ciencia ficción de Isaac Asimov. Entonces, bueno, estas regulaciones específicas implican crear esos marcos legales en un enfoque que se centre estableciendo las normas con una interacción. O sea, sí podemos convivir, aunque nos controle, aquí tenemos la muestra, o empiece a controlar, que ese es el riesgo, ¿no? Es donde viene la parte subjetiva. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros otorgándole la atención a las máquinas y cuánto tiempo estamos otorgándole la atención a los seres sintientes humanos o animalitos, ¿no? Que muchas veces también, cuando nosotros recibimos un reporte semanal en algunos equipos, donde te dice, estuviste tanto tiempo de esta semana, otorgando tu espacio a un equipo, pues bueno, esto es grave porque entonces nos vamos metiendo o involucrando en una separación del humano con la tecnología, en lo que realmente es el sentir o el vivir en carne propia, como lo decimos, lo que vamos experimentando a lo que puede ser una realidad alternativa que lo maneja el propio metaverso, ¿no? Siguiente, por favor. Llegamos a esta comparación, doctor, respecto de las características, ¿no? Al inicio nos hablabas de un conjunto de características de atribuibilidad para poder, por lo menos, justificar una discusión sobre otorgar o no otorgar, reconocer o no reconocer derechos a
entes autónomos, robóticos o inteligencias artificiales. Pero cuando lo comparamos con esos entes, personas morales que ya tienen un reconocimiento de derechos, sí que vemos también diferencias claras, aun en la ficción que creamos hace prácticamente ya 300 años, estas se justifican y se sostienen y no lo vemos en las inteligencias artificiales. Fíjate que algo que me gustó mucho y que creo que es muy claro es igual el patrón de la creación de las personas morales a nivel internacional. El crear la fusión de varias ideas mentales de varios seres humanos para crear este objetivo fue fortalecer, aquí lo dice, generar un propósito y un beneficio común de naturaleza positiva, poder al unir ideas tener resultados mejores, ¿no? Entonces, si el planteamiento de unirnos a la máquina, y esto viene mucho con un punto que también tocamos, que es el transhumanismo, el hecho de nosotros fusionarnos con una máquina, con una pierna robótica, con una mano robótica, no nos sustituye esencialmente, nos mejora, pero esa mejora implica que debe de ser siempre bajo un patrón de beneficio, repito, bajo un principio universal que sea lo mejor para los demás. Desafortunadamente estamos en este mismo punto que es disyuntivo de cuando se descubre el cuchillo. ¿Qué uso le estás dando a la herramienta? ¿Le vas a dar un uso positivo? Sí, que era en un origen el por qué se creó el cuchillo, pero después se convirtió en un elemento de poder, que es lo que ahorita ya se habla más de la carrera de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial que ya viene imparable, no se espera invierno, más allá de que pueda darle un uso positivo, que es el que todos los profesionales de todas las carreras estamos buscando y estamos fusionándonos, más allá de generar un daño, una afectación que puede ser terrible, y por supuesto, de ninguna manera, ahorita en la diapositiva prácticamente la última, específico porque sí puede ser contraproducente si se le dieran estos derechos de tipo humano a una máquina, ¿no? Siguiente, por favor. Claro que sí, maestro. Las repercusiones legales son esenciales desde tres vertientes, ¿no? La responsabilidad civil, que lo desde hace rato el animalito tiene quien responde por él, Correcto. obligadamente, la máquina, el robot, ¿quién va a responder por él si le otorgamos estos derechos, ¿no? ¿Qué puedes tú sentir como ser humano de encarcelar a un robot? Además, su capacidad va a poder dar, la propia capacidad que tenga es qué tipo de sanción le vas a otorgar. Puede haberlas muchísimas, desde apagarlo o igual películas de ciencia ficción, quitarles el chip, desbaratarlos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién es responsable del desarrollador? Este es uno de esta inteligencia artificial. Este es uno de los puntos que ya se está aterrizando en la ley en Europa, ya está aterrizado. Las responsabilidades del creador, del distribuidor, del propio comprador de la tecnología, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar tu responsabilidad? Pero al momento en que, si apenas estamos viendo cómo vamos a distribuir las responsabilidades de los diseñadores, de los creadores, el darles a ellos una posibilidad de un derecho similar a esto, pues es brutal, ¿eh? Entonces yo creo que no tiene alcances porque sería ahí sí tutelarlos del poder de eliminarnos a nosotros como seres humanos, ¿no? De alguna manera, y me refiero al campo no nada más científico, me refiero más bien al campo jurídico. El otorgarle un derecho a algo que no es humano puede ser bastante contraproducente, y lo vemos tan solo en los delitos informáticos, ¿no? Que nosotros manipulamos como seres humanos la tecnología para que humanamente causemos perjuicio a otros, que es lo que está en boga.
el tratar de controlar todo lo que son las plataformas donde puede ser víctima de un delito informático. Ahora imagínense si a la propia máquina le vas a dar derecho, pues pues va a ser un completo y absoluto desorden, ¿no? Y en cuanto a las sanciones, pues tendríamos que analizar qué sanción sería ¿no? ¿Qué sanción pondrías? Porque tú puedes decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Si lo elimino, sería tanto homologarlo como una pena de muerte. ¿Sabes qué? Lo voy a desbaratar, lo voy a deshuesar. No, pero ¿cómo vas a matar a un robot si está prohibido, dado su legislación permita la pena de muerte? Sería algo homólogo a eso contra el principio de de la propia vida, ¿no? Siguiente, por favor. Finalmente, bueno, y aterrizando toda esta lluvia de ideas y lo interesante y lo más avesado de todo es cuando se escuchan las mentes de los demás, Roberto. Tú y yo que sacamos esta idea, que pues bueno, sí tiene antecedentes y los encontramos al final. Me permito citar algunas obras, por favor, para que las compartamos con todos, de donde tomé los principios de estas ideas que estamos compartiendo independientemente de la local, que es el Código Civil. Tenemos a Nick Bostrom y tenemos obviamente a Yuval Noah Harari, que es de los más, pues de los que más han viajado con esto, la a ustedes, ¿no? En la parte de los creadores de la inteligencia artificial, sobre todo por aspectos económicos, ¿les puede interesar? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero ¿hasta dónde? Porque también, y van a ser objeto de dar cuenta de que también por ahí pueden tener los usuarios, nosotros como usuarios, ¿qué beneficio tenemos si le otorgamos a un robot un derecho que nosotros se lo otorguemos, ¿no? En esta película del hombre bicentenario, Robin Williams dice, pues es que yo soy prácticamente como tú y yo quiero ser libre y yo ya no quiero que, aunque ya no me mandas y me has dado toda libertad, yo quiero romper con ese lazo. Y yo en alguna otra ocasión, en otra plática, decía, y sabes de mi propia voz lo que voy a compartir, si bien es cierto que la esclavitud generó un tema totalmente afectivo al ser humano, yo quisiera darle una representación diferente. Podemos esclavizar a las máquinas, sí, pero me refiero al tema en cuanto a que no puedan salir de control. Entonces, no darles derechos, sino transmitirle únicamente instrucciones, parámetros, guías, permisiones, no permisiones, y darle un contexto totalmente diferente. El gobierno y la sociedad, pues no se diga, ahí el poder implicaría tener que reglamentar dándole derechos jurídicamente hablando, que es una complejidad bastante grave, meter o darle a un legislador robótico el poder de representar a los suyos, pues en favor de sus intereses, no creo que en favor de los intereses de sus creadores, ¿no? Y de la propia inteligencia artificial, que es la disyuntiva de si en un momento dado van a ver más por sus propios beneficios que por los beneficios de sus creadores o del propio origen que somos nosotros, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les cito alguna parte pues ahora sí que de las líneas que tomé para poderles compartir esto. Y obviamente, pues el copyright, que ahora la nueva forma de citarlo es de dónde obtenemos la información, cómo lo hacemos, y obviamente utilizando la inteligencia artificial en un porcentaje que me parece bastante simple, utilizado 35%, y que bueno, los diseñadores de Logic nos ayudaron a mejorar todavía la presentación. Y bueno, pues adelante con mucho gusto, cualquier pregunta o duda, ¿la hacemos más grande o la intentamos resolver? Claro que sí. Muchas gracias, doctor, de entrada,
esta reflexión, porque partimos de una afirmación categórica, no, la inteligencia o las inteligencias artificiales no son sujetos de derecho y aunque quizá la mayor parte de nosotros tenemos claro el que no, hoy nos ayudaste a darle un normativo a ese no. Hoy no, porque y quien llegó tarde que vuelva a ver y a tener esta reflexión. Yo quiero, a ver, de las preguntas que hay en el chat, más que nada son preguntas de nos majestático, doctor, respecto de precisamente reflexiones sobre tus reflexiones. Yo quiero plantear una enfrente y que retoma toda tu plática. Los seres humanos, porque lo somos. Ya el fundamento de la dignidad humana y demás ha sido, seguirá siendo, estoy seguro, materia de reflexión por siempre, por los siglos de los siglos por venir. Sin embargo, cuando hablamos de los derechos de las personas morales, acertadamente tu auditorio añadió, comentó que las personas morales no dejan de ser el ejercicio de derechos humanos en forma Ujú. colectiva y que los bienes jurídicos tutelados de las personas morales son precisamente los de los intereses de los humanos que las conforman Por o que las supuesto. protegen, ¿no? Cuando damos este salto a los seres sintientes y a los animales, maestro, estamos hablando de este vínculo entre los seres humanos y las mascotas. Y si reconozco que son seres de protección con derechos propios, no dejamos de hacerlo en relación con que nos duele verlos sufrir, nos duele, y entonces hablamos Por de supuesto. Por tratarlos supuesto. humanamente. Es decir, el antropocentrismo está en el centro de los derechos, independientemente de a quién se los hemos reconocido hasta ahorita. ¿Puede llegar a Ujú. existir algo como eso cara a las inteligencias artificiales? Pues mira, es un dilema bastante tóxico. Te lo voy a decir así, Roberto, porque yo también escuché ahorita estaba tratando de ir a ese espacio donde lo eché, pero lo voy a transmitir tal cual para citar a la persona, pero bueno, no lo tengo en mente, pero plantean un esquema totalmente absurdo en el sentido de que cuando yo estoy transmitiéndole algo a un ente robótico o un ente mecánico, sería como poder bajar por la mañana a tu casa a crear tu café, pero antes de utilizar la cafetera, decirle a la cafetera, buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Puedo prepararme mi café? El tostador, ¿cómo te va? ¿Qué tal estuvo la noche? ¿Hizo frío? Voy a tostar mi pan. ¿Existe alguna controversia? Imagínate este punto al cual pues parecería un aspecto de corte de locura, ¿eh? Pero a eso es a lo que en un momento me dejó reflexionando lo que nosotros estamos percibiendo sobre transmitir, no nada más derechos, sino temas sentimentales, Roberto. Porque a tu perro tiene reacciones que de alguna manera tu gato, tu perro, lo sabes de qué manera va a responder. Pero bueno, a partir de ese contexto, el darle tú a una máquina esa transmisión, que es lo que decías del matrimonio con entidades ya japonesas, pues creo que nos estamos perdiendo, no nos podemos perder de la esencia de lo que somos como humanidad, ¿no? Que es esa transmisión cálida, esa transmisión que vivimos en la pandemia de retirarnos, de poder tener este contacto, pues para estar en un universo totalmente paralelo con unos derechos que, bueno, ya no serían humanos, simplemente, ¿no? Serían a lo mejor nuevos derechos, derechos de silicio, derechos de las máquinas, no lo sé, pero más o menos es lo que yo quisiera plantear, ¿no? Totalmente. Doctor, por aquí hay algunas reflexiones, concretamente, por ejemplo, de este reconocimiento de la robot Sofía, me parece en Dubái, en Arabia Saudita, como oficialmente un sujeto robótico con ciudadanía. Más allá de que quizá aquí y en este foro reiríamos de eso, eso puede llegar a tener implicaciones de uno o de otro modo, o habría verdaderamente que dotar una regulación
que le diera efectos jurídicos prácticos, no nada más un titular de noticia. Pues aquí el precedente implica justamente que tendríamos nosotros pues que regularnos de alguna manera, protegernos o ver hasta dónde le daríamos ese reconocimiento a Sofía. Lo curioso de todo es que haya sido en un país donde las reglas pues son totalmente distintas a los parámetros generales donde hay una constitución que establece la creación de la propia regla, ¿no? Aquí fue, pues creamos esta tecnología, le damos valor y lo curioso pues es que sabemos que las reglas de Medio Oriente son totalmente apartadas de las reglas generales basadas en lo que decía Ferdinand Lassalle, la necesidad de tener una constitución para poder tener un orden social. Entonces aquí pues bajo nuestros principios de creación normativa, pues tendríamos que crear alguna adaptación para toda esta tecnología que en algún momento dado Sofía pues viajara a México, pero pues qué derechos le podríamos nosotros dar si no hay un tratado internacional, que es lo primero que se tendría que generar para poder otorgarle derecho a estas entidades. Ya escalé un poquito, pero es la verdad, ¿no? A tema de escala constitucional y de derechos humanos, sabemos que ya no hay esta famosa pirámide que él señala, que fue superada a partir de que los tratados internacionales dijeron, rebasamos todo y primero son los derechos humanos por encima de cualquier legislación. Entonces aquí vuelvo al mismo punto. Podría dársele derechos de corte robótico, de corte tostador, licuadora, horno de microondas, pero ya un parámetro de conducta o está creada de manera similar al humano, pero jurídicamente hablando, ¿quién le va a potestar esos derechos? ¿Quién se los va a transmitir, no? Porque su país se Total, los transmite dentro de su jurisdicción, pero los demás. tal cual, tal cual. Maestro, doctor, verdadero gusto, placer en haber tenido esta conversación contigo. No se me ocurre un mejor lugar dentro de este gran temario y este gran esquema del AI Legal Week de Logic, el que hayamos cerrado este primer día con estas reflexiones, porque hemos dejado sentadas las bases de lo que son las inteligencias artificiales cuando estamos conversando sobre inteligencia artificial y derechos. Y ahora viene, en los días posteriores, aplicaciones prácticas, repercusiones, insinuaciones y, por supuesto, lo que ya estamos haciendo los seres humanos para efectos de regularlas y convivir con ellas como herramientas y como otras muchas cosas. Ha sido un verdadero honor compartir cámara y Ah, micrófono contigo. al contrario, a toda la audiencia le mando un fuerte abrazo virtual. Quedo a sus humildes instrucciones, apoyo, lo que ocupen, por ahí están mis datos. Lo rápido para encontrarme es en LinkedIn, que así fue como nos enlazamos Roberto y yo, y pues estamos para hacer equipo, todos los colegas y todos los que están aquí en la audiencia. Este es un trabajo de todos, ¿eh? De todos absolutamente. Hay una última reflexión que quiero decirles que, bueno, yo no sé, por razones inexplicables, siempre tuve una distancia bastante grande con los ingenieros en sistemas, los ingenieros informáticos, y ellos a la vez dicen, no, mira, yo los abogados los tenía entre más lejos mejor, ¿no? Como la familia dicen, y ahora es a quien yo les diría, acérquense a su informático de confianza, a su ingeniero de confianza, porque créanme que van a hablar un lenguaje que a lo mejor nunca se imaginaron, ¿eh? Yo les puedo decir que gracias a ellos, pues he descubierto ahora cuestiones que además de la ciencia ficción de la cual platicamos, les puedo decir que gran parte del futuro está en manos de los programadores, ¿eh? Totalmente. Coincido contigo, maestro. Muchas gracias a nombre de Logic y de los Muchas humanos gracias a todos. asistentes. Te agradecemos.
Y muy buenas noches, nos vemos mañana a primera. Igualmente, hasta luego.